Bien, hermanos, muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos en la casa del Señor en este momento para poder abrir su palabra y continuar nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Ha sido un libro, o es un libro en el cual estamos escuchando y entendiendo algunas cosas de repente que Salomón las escribió en toda la sabiduría que él pues expresaba, porque sabemos que toda escritura es inspirada por Dios. Y hemos visto ya varias de los capítulos, y hemos visto a partir del capítulo 7, en la continuación de lo que él está exponiendo aquí, vemos que más o menos es parecido a los proverbios, ¿no? Más o menos a los proverbios. Dijimos que el capítulo 7 sería, o muchos le han llamado los proverbios de Eclesiastés, por la manera en la cual se desarrolla la serie de enunciados y afirmaciones que Salomón expresa aquí. Vamos a ir, por favor, ahora sí, continuando, porque continúa el capítulo 8 con el mismo tenor en los versículos 1 y 2, ¿ya? Que es lo primero que vamos a ver en la continuación de lo que hemos visto anteriormente. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 8, versículo 1, dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Señor, en esta tarde nos acercamos a ti, Señor, en nuestra indignidad, en nuestra incapacidad, Señor, en nuestra debilidad, porque sabemos, Señor, que nosotros sin ti no somos nada. Sabemos y entendemos por tu palabra, Señor, que todo lo bueno viene de ti. Y Señor, en esta tarde te pedimos que nos libres, nos quites del corazón cualquier situación, Señor, cualquier pensamiento que pueda salir de un corazón, Señor, humano. Que tu palabra, Señor, sea quien nos hable, quien nos redarguya, quien nos lleve a entender lo que tú quieres hablarnos, Señor, en esta tarde. Te agradezco, Señor, por el libro de Eclesiastés, porque en todas estas semanas, Señor, estamos viendo la sabiduría plasmada en las letras de este libro que nos ayudan a entender las situaciones que se presentan en la vida, Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te imploramos, Padre, que tu Espíritu Santo sea quien nos hable en esta tarde y no nosotros con nuestro pensamiento ni con lo que nosotros podemos concluir. Ayúdanos, Señor, a poder ser guiados por tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros aquí en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, habíamos visto que en las semanas pasadas, en las dos anteriores, que nosotros vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo complicado, un mundo impredecible, donde a veces las cosas, o quisiéramos que las cosas salgan de una manera, pero no siempre salen como nosotros planeamos o como nosotros trazamos para el futuro. Vemos que en el mundo, en el desarrollo de la vida, hay muchas cosas que nos llevan de repente a sentirnos mal, a decir por qué yo hago de esta manera y salen las cosas al revés. Vimos que muchas veces la gente buena vive poco tiempo. Mencionamos al misionero Jim Elliot, que murió a los 29 años, haciendo las cosas bien, las cosas buenas, usado por Dios para llevar el evangelio a Ecuador, por ejemplo. Y por otro lado a Stalin, que mató un montón de gente, 3 millones de personas murieron a causa de su maldad, y él murió a los 90 y tantos años. O sea, vemos injusticias en la vida. Y vimos anteriormente cómo es que Dios a través de lo que Salomón nos muestra aquí, nos lleva a tener la actitud correcta frente a las injusticias de la vida, frente a las cosas que a veces hacemos bien y nos salen al revés, frente a las cosas que a veces la gente mala hace mal y les va bien. Y nos preguntamos y no entendemos muchas veces estas cosas, las injusticias que existen en los juzgados, en la justicia ordinaria, secular, ¿no? O cualquier tipo de injusticia a veces que sucede, y a veces no hay castigo para eso. Vimos cómo es que Dios nos muestra en su palabra la actitud que nosotros debemos tener frente a cualquier situación que se presenta en la vida. En el capítulo 8 continúa hablando del tema que hemos visto anteriormente, ¿no? Y otra vez leemos, dice: ¿quién como el sabio? Está hablando, hermanos, acerca del sabio, y hemos visto la última vez en el último pasaje que hablamos la semana pasada acerca de la sabiduría.
acerca de cómo es que la sabiduría puede actuar frente a toda situación que se presenta. Dice, ¿quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Está otra vez alabando, elogiando al hombre sabio. Dice, ¿quién como el sabio? Hermanos, la sabiduría nos ayuda al solucionar algunos enigmas que se presentan en la vida o que encontramos en este peregrinaje en la tierra. El hombre sabio es transformado aún en su semblante, como vemos aquí, como lo dice aquí, por su sabiduría. Y en realidad no tiene que ver con un alto coeficiente intelectual, no tiene que ver por un alto conocimiento académico, la preparación que podamos tener en cualquier ámbito del conocimiento, y especialmente en el conocimiento de las cosas de Dios. Porque la teología y el conocimiento es necesario, es importante, pero la sabiduría nos lleva a aplicar todo eso que conocemos de Dios para poder actuar como lo que menciona aquí Salomón. Más bien, como vimos la semana pasada, la sabiduría es producto de algo. ¿Recuerdan? ¿De qué era? Lo que vimos la semana pasada. Del temor de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor es como algo así como una mezcla de asombro, de reverencia, de amor o de admiración. ¿Por quién? Por la persona de Dios. El sabio reconoce que Él es un Dios perfectamente santo, que es un Dios perfectamente justo, que es un Dios digno de ser reverenciado, digno de ser adorado, un Dios que debe ser servido y debe ser amado. Él es un Dios, también vimos, que no toma el pecado a la ligera. Por eso es que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Él es un Dios justo, pero también al mismo tiempo es un Dios bueno, es un Dios que perdona, es un Dios que nos recibe cuando venimos humillados a Él. Y esa es la actitud que tenemos en venir al Señor cuando nos convertimos, por ejemplo, en arrepentimiento y fe. El Evangelio nos resplandece y nosotros respondemos al Evangelio, como dijo Pablo, le resplandece la luz del Evangelio de Cristo, y venimos y el Señor nos recibe con los brazos abiertos, porque el Evangelio es lo que produce eso en nuestras vidas, ese arrepentimiento y esa fe. Entonces, hermanos, el hombre sabio es aquel que vive conscientemente en la presencia de Dios, ese Dios que se revela en la palabra, en su palabra, y que actúa consecuentemente con lo que dice Él en su palabra. El hombre sabio sabe cómo aplicar los principios en medio de circunstancias difíciles. Él sabe cómo ampararse en el perdón del Evangelio, en el perdón de Dios a través del Evangelio, cuando él mismo es atrapado por su propia necedad. El versículo 20 de Eclesiastés 7 de la semana pasada que vimos, vean por favor repasando este pasaje, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice: ciertamente, ¿qué dice? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y eso es verdad. El hombre más justo que puede haber en la tierra, el hombre más cercano, diríamos, a la presencia de Dios, y hablamos humanamente en relación a su relación con Dios, ¿no? Puede pecar, y lo corrobora, y Salomón lo dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Quiere decir que los sabios también pecan, ¿no? Los sabios también pecan, pero el hombre sabio no se queda postrado en su pecado. Por eso es que en el capítulo 8, donde estamos leyendo, el versículo 1, en la segunda parte, el versículo 1, la segunda parte, dice Salomón: la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Y dice: y la tosquedad de su semblante se mudará. Hermanos, el temor de Dios produce gozo en el corazón. Cuando el corazón contento, como dice Proverbios capítulo 15, versículo 13, dice: el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Entonces, hermanos, eso es lo que vemos aquí en la palabra. Vamos a ver el versículo 2, por favor. Dice, del capítulo 8, dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Ahora, hermanos, la primera razón aquí que Salomón nos da
para ser leales y obedientes a la autoridad que Dios puso. En primer lugar, en este caso, hablando del gobierno en general, no diríamos una razón pragmática solamente, si más bien es diríamos una razón teológica. Debemos respetar al gobierno civil. ¿Por qué? Porque somos responsables ante Dios de ello. Debemos respetar a las autoridades que Dios ha puesto en eminencia, porque eso justamente es lo que nos hace mostrar obediencia a lo que Dios dice. Hermanos, el gobierno humano, los gobiernos que existen, los presidentes en este tiempo, que ya no hay reyes que gobiernan totalmente, los reyes más que nada son, diríamos, de un modo tradicional en Europa y todo eso, pero los gobiernos que llevan a cabo y ejecutan todo lo que los congresos y las cámaras que existen en ese entonces, hoy en día son nuestra responsabilidad obedecerlos mientras estemos en esta tierra. Porque, hermanos, a pesar de que el gobierno sea de repente un gobierno malo, siempre mejor será un gobierno, porque Dios lo dijo así, que la anarquía, que el hecho que no haya gobierno en un lugar. Entonces, la obediencia a las autoridades, en este caso, es al final de cuentas un problema, diríamos, que debe no producir en nosotros una confusión, sino simplemente debemos obedecer lo que Dios dice. En Romanos 13, cuando Pablo está enseñando acerca de que debemos someternos a las autoridades, en el imperio romano en ese tiempo era un imperio corrupto. Sus césares eran terriblemente inmorales, inclusive se hacían tratar como dioses. Sin embargo, en Romanos 13 Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Entonces, hermanos, esto de someterse a las autoridades que Dios ha puesto en el gobierno también se puede extender a cualquier otro tipo de relación de autoridad. Por ejemplo, en el hogar, el padre; en la iglesia, el pastor y los líderes; en el trabajo, el jefe y los administradores; en la escuela, los maestros; en los diferentes ámbitos. Tenemos el deber y la responsabilidad de sujetarnos a ellos, por lo que dice la palabra de Dios. Entonces la Biblia enseña que debemos respetar a las autoridades, y eso no significa una señal de debilidad. Que yo respete a la autoridad no significa que yo soy débil en hacerlo, ¿no? A menos que esto entre en conflicto con la autoridad de Dios, ¿no? Con la autoridad de Dios. Por ejemplo, si nos dicen que debemos hacer cosas para deshonrar a Dios en la vida, lo vamos a hacer, ¿no? Si el gobierno dice tienen que enseñar a sus hijos la ideología de género en las familias, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se va en contra también de la autoridad de Dios. Son excepciones, pero en general nosotros debemos obedecer a las autoridades superiores y sujetarnos a ellas. Miren lo que dice el versículo 3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere, ¿no? Un individuo en ese tiempo, si se retiraba de la presencia del rey, mostrando su desacuerdo con la orden que el rey había dado, ¿cuál era su final? La muerte, ¿no? Los reyes en ese tiempo eran absolutos. Había alguien que no se podía en acuerdo con ellos, salían y la muerte. Y Salomón está mencionando algo en relación a esto. Pero le está diciendo a este individuo: no actúes precipitadamente. Miren el versículo: no actúes precipitadamente. Hermanos, tanto Pablo como Pedro nos animó, nos ordenó a través de lo que el Espíritu Santo les inspiró a escribir, que debe haber respeto y obediencia a la autoridad del rey. Sin embargo, diríamos, como vimos la semana pasada, la paradoja, ¿no? Lo contradictorio. Ellos dijeron: obedezcan al rey, sujétense a la autoridad, pero ellos fueron martirizados y fueron muertos justamente por esa autoridad, ¿no? Esa autoridad. Entonces, si la situación se da en el hecho de que
ellos nos ordenan que deshonremos algo que Dios ha ordenado claramente en su palabra. Entonces, tanto como Pablo como Pedro, que hicieron lo contrario en el sentido de seguir predicando el evangelio, a pesar que muchas veces les prohibieron que lo hagan, al final la consecuencia fue que murieron, ¿no? Murieron eso. Entonces, hoy en día también nosotros, si hay algo que la autoridad puede ordenar en contra de lo que la palabra de Dios establece, entonces sí estamos allí en la autoridad de Dios de desobedecer, ¿no? De desobedecer solamente en excepciones como cosas de inmoralidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero lo que Salomón nos está diciendo aquí es que nosotros no debemos ser precipitados en nuestra forma de actuar, porque sobre todas las cosas, porque nunca debemos hacer devolver mal por mal. Miren el versículo 3, otra vez, dice: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, ni en cosa mala persistas, ¿no? Pablo, antes de hablar sobre las autoridades, justamente en Romanos capítulo 13, trata precisamente el tema de la venganza contra aquellos que nos hacen daño. Hermanos, la primera razón para someternos a la autoridad, diríamos que es de un punto de vista teológico, ¿no? Porque es lo que Dios ordena, es lo que Dios dice a través de lo que escribió, en este caso lo que está escribiendo Salomón y lo que escribió Pablo y Pedro en su momento. Entonces, Salomón no solamente nos enseña una razón, diríamos, teológica, también nos enseña una razón práctica. Versículo 3, por favor, dice: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién dirá: ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No? ¿Cómo los creyentes debemos comportarnos en una situación de un régimen, diríamos, totalitario, un régimen así abusivo, en el gobierno, diríamos, ¿no? Simplemente debemos obedecer en la medida de lo posible. Tenemos que obedecer en la medida de lo posible y tratando de discernir las cosas con sabiduría, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer, nuestra actitud frente a situaciones donde el régimen o el gobierno hace cosas y dice cosas en contra de la moralidad, en contra de lo que Dios ha establecido y nos ha ordenado como creyentes. Entonces, vemos también el versículo 5, continuando con la idea, dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo, el juicio y el juicio, ¿no? Nosotros, dice, tenemos que guardar el mandamiento y no vamos a experimentar el mal. Dice: y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, ¿no? En realidad, esta promesa no es una promesa absoluta. A veces habrá situaciones en las cuales hagamos el bien, ¿no? Y no siempre va a suceder en consecuencia de eso, ¿no? Pero la obediencia, hermanos, siempre cosecha buenos resultados. Al final nosotros obedecemos a Dios y nos sujetamos en la medida de lo posible, tratando de discernir con sabiduría en las diferentes situaciones que se dan cuando un gobierno es totalitario, cuando un gobierno es autoritario, diríamos, ¿no? Por eso, ¿qué dice Pablo en Romanos 13 acerca de los magistrados? Dice en el capítulo 13: los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿no? A veces no sucede esto siempre, no siempre sucede que va a haber justicia de las personas que tienen que hacerla, ¿no? Porque, por ejemplo, a Jesús le tendieron una trampa en relación a esa, poniéndole en una disyuntiva, ¿no? Tentándole y queriendo hacerle pisar el palito, ¿no? Ahí está el gobierno y ahí está el cristianismo por un lado, ¿no? Que estos hombres querían tentarlo, querían hacerle caer al Señor y le hicieron una trampa supuestamente. Mateo capítulo 22, versículo 15, ¿no? 15, le preguntaron si era legítimo que los judíos le dieran tributo al César. Ahí había una trampa, porque si Jesús decía una cosa, le iban a ir en contra de lo que él había dicho. Pero el Señor, nuestro Dios, Jesús, que es totalmente sabio, como Dios que es, pues respondió y prácticamente los tumbó en sus argumentos. Le pusieron la tentación allí para hacerle hablar algo que ellos considerarían
una falla y después pues írsele encima. El versículo 18 del capítulo 22 de Mateo, Jesús dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Versículo 21, le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y el 22 dice: oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Hermanos, ese es el tipo de sabiduría que Salomón nos está recomendando en este texto. En ese texto que estamos viendo en el capítulo 8, del 1 en adelante. Porque Jesús les dijo a los discípulos: he aquí yo os envío como a ovejas, por ejemplo, en Mateo 10:16, como en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, nosotros debemos actuar en consecuencia a la sabiduría. Los gobernantes, las personas que están en autoridad, en diferentes ámbitos de la vida, pueden ser inconversos y hacer abusos pues de su autoridad. El gobierno puede obligarnos a querer enseñar cosas que van en contra de la palabra del Señor. Puede querer que nosotros neguemos la fe, que no prediquemos del pecado. Por ejemplo, te dicen: ustedes como iglesia no pueden hablar del pecado en su iglesia. Entonces nosotros tenemos que analizar y ver y hacer, dice como Jesús dijo aquí, ¿no? Estamos en medio de lobos, estamos como ovejas en medio de lobos, pero el Señor dice que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La sabiduría aplicada a todos los ámbitos de las situaciones que nos rodean. Y dice la palabra de Dios también en Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Estás en una situación de repente difícil en cualquier ámbito en que te desenvuelves. Tenemos que usar la sabiduría, y si no la podemos tener, tenemos que pedirla a Dios, y dice que Él la va a dar abundantemente y sin reproches. Aunque, hermanos, las cosas no siempre salen como esperamos, aún si obedecemos a la autoridad en este mundo caído, el Señor va a darnos conforme a la promesa que Él nos ha dado. Sujétate a la autoridad, sométete a la autoridad, a pesar que de repente que la autoridad no está conforme a lo que Dios quisiera. En realidad es así en el mundo, hermanos. Vemos en todos los ámbitos. Si prendemos las noticias, vamos a ver toda la injusticia que hay. Si conversamos con los vecinos, si vemos en la calle, todas las cosas que se ven. En medio de todas estas cosas, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué las cosas son así como son? La sabiduría entra a tallar allí porque nos hace ver las cosas de una manera distinta. Entonces, hermanos, debemos aceptar con mansedumbre y confianza, inclusive aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar. No podemos cambiar al gobierno y su forma de llevar las cosas. No podemos cambiar las autoridades en los diferentes ámbitos, pero debemos nosotros aceptar con mansedumbre y confianza aquello que nosotros no vamos a poder cambiar. Versículo 6, por favor. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Hermanos, Salomón está diciendo aquí que nadie sabe con seguridad lo que va a suceder en el futuro. Usted no sabe lo que va a suceder el día de mañana, ni pasado mañana, ni de acá a una semana. No siempre, hermanos, podemos estar preparados para las cosas que van a venir sobre nosotros. No siempre es así. En el transcurso, hermanos, de la vida, en el transcurso de nuestro transcurrir, de nuestro peregrinaje en esta tierra, la vida del hombre puede cambiar en un segundo. Y lo hemos visto y lo hemos experimentado hace 2 años atrás, en el mes de junio. Y todo iba bien con mi familia, mis padres. Yo tenía, todo estaba tranquilo. De un momento a otro vino algo que nos dijo: hermana Teresa, tienes que partir a la presencia del Señor. Y todo cambió. Yo ahorita tenía planes, tenía ideas para el futuro, pero la vida del hombre puede cambiar en un segundo.
todo nuestro mundo se puede derrumbar o se puede elevar en un segundo. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos las cosas, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? Entonces una enfermedad, un accidente, la partida a la presencia del Señor de un ser querido, cosas que pueden cambiar el curso de nuestra existencia para siempre. Y en realidad algunas personas quisiéramos tener el control de las cosas, quisiéramos ya que todo lo que hemos planeado se dé así como un relojito suizo, ¿no? Que no falle nada. Yo puse esto, hice esto, mi plan es esto, ¿no? Quisiéramos que no cambie el curso de las cosas, ¿no? Que tengamos el control. Y lo cierto, hermanos, es que nosotros no tenemos el control. No tenemos el control de nada. Tú no controlas ni yo controlo nada en esta vida, en esta tierra, en todo lo que existe. Tampoco, hermanos, tenemos control ni siquiera sobre el presente. Versículo 8, miren el versículo 8 por favor. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Hermanos, lo que dice aquí Salomón simplemente es, tú no puedes decidir que tú no te mueres hoy. Si el Señor dice que tú te mueres hoy, te mueres hoy. Eso es lo que está diciendo Salomón aquí, ¿no? Tú puedes hacer todo lo que quieras, pero nosotros, hermanos, todos tenemos una cita con la muerte. Y nadie va a llegar tarde a esa cita, va a llegar en el momento que tiene que llegar. En ese momento será cuando partamos a la presencia del Señor. Y no importa, hermano, hermana, cuán poderoso pudo haber sido un hombre en esta tierra. No importa cuánto haya pecado y haya hecho su voluntad. Simplemente lo que dice aquí Salomón es la impiedad no librará al que lo posee. Porque todos, hermanos, tendremos que rendir cuentas al Señor. Los creyentes en el tribunal de Cristo, para que puedan pesarse en nuestras obras, pasarse por fuego, y sea que queden como oro, plata, o sea que se quemen como los otros elementos que menciona la palabra de Dios. Y la persona que no tiene al Señor, si usted no tiene a Cristo, va a tener que dar cuenta, si usted no se arrepiente, ante el tribunal del trono blanco para ir a la condenación por no haber creído, por no haber recibido la salvación gratuita que Dios da a través del Evangelio. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en nuestra vida. Es con esa conciencia, hermanos, que todos los creyentes en el Señor, los hijos de Dios, los discípulos, podemos estar tranquilos y podemos descansar tranquilos, a pesar de las circunstancias que se dan en este mundo. Usted puede estar tranquilo y confiado porque Dios sabe por qué permite las cosas. Sabe que Dios siempre tiene el control y que nosotros no podemos controlar nada. Versículo 9. Dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Hermanos, hay una terrible realidad que Salomón está diciendo aquí. Pero Dios, ¿no? A pesar de estos hombres malos, sabemos que Dios Todopoderoso reina. Hay mucha maldad en la tierra y el Señor reina aún por encima de los hombres más poderosos de la tierra. En este caso, de los reyes de la tierra, y en nuestro tiempo de los hombres que tienen el control del mundo políticamente hablando, y el control que tienen sobre todas las personas, ¿no? Hombres malos, ¿no? El día va a llegar, sí, cuando todas las cosas en este mundo van a funcionar al derecho. El Señor un día vendrá y gobernará este mundo con justicia. El Señor regirá con vara de hierro, y todo lo que vemos de la injusticia que hay en el mundo, de las cosas que a veces nos apesadumbran, nos hace sentir como que ya no quisiera estar en este lugar, quisiera estar en un lugar mejor, un día se va a acabar, ¿no? Bien, entonces vamos a ver lo que continúa, ¿no? Habíamos visto que debemos ser prudentes, sabios, aun cuando estamos lidiando con la autoridad. Hemos visto que debemos aceptar con mansedumbre y con confianza las cosas que nosotros no podemos cambiar.
Y en tercer lugar, debemos aprender a disfrutar de la vida que Dios nos da a pesar de las injusticias que encontramos en este mundo caído. Aprender a disfrutar de la vida que Dios nos da. Miren el versículo 10, por favor. Dice: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. Lo vimos antes, ¿no? La injusticia de ver hombres malos que les va bien, ¿no? Seguimos. Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto es vanidad. Un acto otra vez claro de injusticia. Versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Hermanos, varios comentaristas dicen y entienden aquí que Salomón está refiriéndose a lo que sucede en muchos tribunales humanos, la injusticia que hay en los tribunales de justicia, ¿no? Supuestamente de justicia, entre comillas, que los malos no reciben lo que merecen, ¿no? Que los malos se salen con la suya, ¿no? Entonces, cuando sucede esto en una nación, ¿no? Donde la justicia se puede comprar, donde los malos no reciben el castigo que merecen, y eso, hermanos, incentiva más aún que se hagan más males, ¿no? Porque el corromperse, el ir al cohecho, el hacer injusticia por dinero, lleva a que se difunda y se haga más grande eso, y eso lo podemos ver en los diferentes ámbitos de la justicia en nuestro país y en el mundo en general. La Biblia habla, por ejemplo, de la justicia y habla, por ejemplo, de la pena capital, de la pena de muerte, ¿no? Cuando los tribunales, hermanos, aplicaran o harían lo que Dios estableció en su palabra en relación a la justicia, pues no habría mayor problema y las cosas estarían bien. Pero cuando los tribunales no hacen lo que tienen que estar haciendo, simplemente, como volvemos a repetir, están causando que se haya o incentivando más la maldad. Y parece que este versículo no se refiere, se refiere a eso en ese sentido, ¿no? Ahora, la gente cree que al hacer ese tipo de trampa para salirse con la suya, ¿no? Ya ganó, ¿no? Un mal hombre, un delincuente, un violador, un hombre pues que se sale con la suya por el cohecho, por dinero, piensa que ya se la libró, ¿no? Pero sabemos, hermanos, que Dios no se olvida. Dios no se olvida. Mucha gente se pregunta, ¿por qué se sale con la suya tanta gente mala? ¿No? ¿Por qué Dios permite que los malos logren sus objetivos? ¿No? ¿Por qué Dios mejor no los envía al infierno de una vez? Y cuestionan a Dios. Y dicen eso, hemos escuchado, ¿por qué tanta maldad en la tierra? ¿Por qué tantos niños abandonados? ¿Por qué tantas cosas malas que existen en la justicia? En realidad, hermanos, si Dios hiciera eso, que inmediatamente los manda al infierno, pues tendríamos que pensar también en nosotros, ¿no? Gracias al Señor, ¿no? Él soportó por algún tiempo nuestras maldades antes que conociéramos al Señor. Él nos dio la oportunidad. Dios es paciente para con todos, ¿no? Y da oportunidad para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios de oportunidad, pero va a llegar un momento en el cual la paciencia, diríamos, o ese hilo de la paciencia de Dios se va a terminar. Entonces, todos nosotros quisiéramos, hermanos, que se haga justicia en este momento, ¿no? Pero, hermanos, gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios por su misericordia. Y como mencionamos, la paciencia de Dios tiene un límite, ¿no? Tiene un límite, aunque nosotros no sabemos dónde está esa línea, pero va a llegar el momento en que Dios haga justicia a todo lo que tiene que hacerse justicia. En esta tierra se salen con la suya, pero un día no se escaparán de las manos de Dios. Versículo 12, por favor. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra,
que a justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Hermanos, lo que Salomón está diciendo aquí es que el impío no se saldrá con la suya. Aunque viva una vida más larga que la de muchos creyentes, aunque cometa impunemente un montón de crímenes, algún día tendrá que comparecer delante del tribunal del Señor. Los que matan impunemente, los que dejan lisiados a personas por robarles. Hermanas, este mundo está así de corrompido, este mundo está así de injusto, ¿no? De injusto. Pero sabemos, hermanos, que la historia humana va a terminar en un tribunal. Porque dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres, dice que vayan al purgatorio, ¿dice así? No, que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. No hay reencarnación. Después, el juicio, ¿no? La única luz que verán, algunos dicen, no, la luz al final del túnel, no voy a reencarnarme en algo, ¿no? No, la única luz que van a ver es la del tribunal de Dios. Eso es lo que va a pasar. Y como dice Gálatas capítulo 6, 7, Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, ¿no? Vamos al versículo 15, por favor. Entonces podemos esperar pacientemente en la justicia de Dios, y mientras tanto también, y eso es lo extraño de aquí, ¿no? Podemos ver toda la injusticia del hombre, todas las cosas malas que se ven, y al mismo tiempo disfrutar de los buenos dones que Él nos da. Versículo 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo, los días de su vida que Dios le concede debajo del sol, ¿no? Algunas personas leen este versículo y comentan y dicen que Salomón está hablando así como si fuera con un tono de resignación. Bueno, las cosas van mal, pero ya voy a alegrarme. Eso es lo que muchas veces algunas personas han dicho en algunos comentarios, ¿no? O sea, como este mundo es tan injusto, goza todo lo que puedas mientras puedas, porque no hay nada más. Algo así es lo que interpretan algunos, ¿no? Pero hermanos, esas palabras son muy similares a otras que Salomón ya había mencionado en otros pasajes de este mismo libro de Eclesiastés que hemos estado estudiando, donde se nos invita a disfrutar de las buenas cosas que el Señor nos da, a pesar de las dificultades, a pesar de las paradojas que nosotros encontramos en este mundo tan complicado. Por ejemplo, recordamos Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, donde dice algo parecido. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Hermanos, Dios nos da, a pesar de todo lo que existe en la maldad del hombre, en las injusticias de la vida, en las paradojas que podemos ver, en las cosas que nosotros no entendemos, a pesar de eso, Dios nos anima a poder disfrutar de las cosas buenas que Él nos da. Dice en el capítulo 2, versículo 26, allí nomás después de 2 versículos, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Capítulo 3, versículo 12 de Eclesiastés mismo, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Otra vez, versículo 18 del capítulo 5, 5:18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hermano, Salomón deja en manos de Dios el gobierno de este mundo.
Salomón dice que nosotros tenemos que dejar, ¿no?, en las manos de Dios la justicia y la injusticia y todo lo que existe en este mundo, y esperar pacientemente su justicia, que se dará en el momento oportuno. Pero también nos anima aquí a no enfrascarnos solamente en ver todo lo la pesadumbre que hay, todo lo malo que hay. Enciendes la noticia, ves por aquí un atropello, un asesinato, una injusticia de los jueces, una cosa del gobierno que no les gusta, y están pensando todo el día y están renegando del gobierno y se dejan influenciar por los medios, por las redes, y no disfrutan de la vida que Dios quiere que disfruten. Nosotros vivimos una vida espiritual en la cual el Espíritu de Dios debe controlar y llenar nuestro ser. Hay una diferencia bien marcada, hermanos, entre la persona que permite que el Espíritu Santo gobierne su vida y una persona que simplemente no lo permite. Por eso Pablo decía: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice: antes bien sed, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos va a poder llevar a aplicar los principios de su palabra, y vamos a actuar con sabiduría en todos los ámbitos, aún de injusticia que vemos en esta tierra. En realidad, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hablando del creyente, sino con guardar su palabra. La palabra de Dios es como el agua que, aplicada a través de la obra del Espíritu Santo a nuestras vidas, nos ayuda que, a pesar que vemos esas injusticias, vamos a poder vivir tranquilamente y gozar de esa vida con Cristo, porque nosotros no estamos en esta tierra como ciudadanos permanentes, estamos como aves de paso, como extranjeros y peregrinos, los cuales debemos abstenernos de los deseos que tenemos como seres humanos. Somos imperfectos, somos falibles, no somos perfectos. Muchas veces caemos en el error, ofendemos, nos ofenden. Cualquier situación que pueda suceder en la vida, nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento, dice la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. Pero ¿quién va a producir eso en nosotros? ¿Quién va a llevarnos a hacerlo de una manera práctica, de tal manera que demos gloria a Dios y no le demos gloria ni siquiera a nosotros mismos ni a nadie? El Espíritu Santo. El creyente que es lleno del Espíritu Santo va a poder tener la realidad de poder ver las injusticias de la vida, las cosas difíciles que podemos atravesar, pero vamos a verlo de una manera como que la mente del Señor que está implantada en nosotros nos lleva a pensar, y vamos a vivir así. Y por eso podemos entender que podemos confiar en el Señor, dejar en manos de Dios las cosas malas de este mundo y disfrutar de las cosas que Él nos da por su pura gracia. Salomón dice que tú no vas a poder poner el mundo derecho, eso déjaselo a Dios, porque Él se va a encargar en su momento, porque Él sabe lo que está haciendo. Mientras tanto, disfruta de lo que Él te da. Continuamos. Y el cuarto punto, la cuarta afirmación que tenemos en este pasaje es que aún las personas más sabias no pueden entender del todo los caminos de Dios. Aún las personas más sabias no pueden entender del todo los caminos de Dios. Dice el versículo 16, yo pues, capítulo 8, 16, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Entonces, hermanos, mientras más rápido aceptemos este hecho, mientras más receptivos estemos aquí a lo que Salomón dice y Dios dice en su inspiración de la palabra a nosotros, mejor será para nosotros, para nuestra salud espiritual, para nuestra salud mental, porque no entendemos la profundidad de las cosas de Dios. En Romanos 11, 33 dice Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hermanos, si nosotros pudiéramos entender la mente del Señor, ya seríamos como Dios, y eso es imposible. Él sería de nuestro tamaño, y eso es algo imposible.
Lo más sabio que podemos hacer, hermanos, es aceptar nuestras limitaciones y descansar confiados en lo que sí sabemos con toda certeza. No sabemos por qué, no entendemos el por qué. Deuteronomio 29:29, cuando habla acerca de que hay cosas que no vamos a entender, ni poder explicar, ni conocer, ¿no? Ni en nuestro razonamiento, pues, como dice aquí, ni el más sabio dice entender, porque son pensamientos muy profundos, cosas muy profundas. Lo que sí sabemos con certeza es que Dios es un Dios bueno. Eso lo sabemos. Lo que sí sabemos con certeza es que Dios es un Dios sabio. Eso también lo sabemos. Lo que sabemos con certeza es que Dios es un Dios santo, y sabemos también que Él es un Dios justo. Eso sí lo entendemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo demostró. Porque había una gran demanda de parte de Él en el hecho de que nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. Un ejemplo de esa sabiduría de Dios. ¿A quién se le hubiera ocurrido esto? De que nosotros no podemos pagar por nuestros pecados, pero Él mismo proveyó para nuestra salvación, entregándose Él mismo por nosotros. Él dejó toda su gloria, dejó todo lo que Él era, el todopoderoso Dios, aquel al cual nosotros no podemos entender en sus más profundos pensamientos, aquel que ni siquiera tendríamos un poquito de dignidad para acercarnos a Él, porque en fin y al cabo nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No, Dios no hizo una mejor persona de nosotros porque estábamos muertos. Dios no nos transformó de algo más o menos a algo mejor porque estábamos muertos. En su sabiduría, en la profundidad de su misericordia, de su gracia, Él dejó toda su comodidad, toda su majestad, y se hizo hombre. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en esa humillación y en esa sabiduría tan profunda produjo esa resurrección espiritual que nos dio a nosotros. Y Él nos dio vida a vosotros, ¿no? Que estábamos muertos. Estábamos muertos, estábamos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Nos cambió la condición en la que estábamos. ¿Quién, no, podía pensarlo, sino solamente Él? Por eso Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, la cruz es la más clara manifestación de la sabiduría de Dios. La cruz es esa manifestación de su sabiduría, porque la deuda infinita del hombre la iba a pagar un Dios infinito, hecho hombre y muriendo en la cruz. Por eso primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Hermanos, en la cruz vemos también una increíble, una maravillosa, una sorprendente muestra de la bondad del Señor y del amor de Dios para con su creación, para las criaturas pecadoras que habíamos muerto por ese pecado y merecíamos la condenación del infierno, pero Él hizo posible lo imposible. Entonces, hermanos, ¿podemos confiar en un Dios como el nuestro? ¿Podemos confiar en ese Dios vivo y verdadero? Aunque no entendamos todas las cosas, sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. No entendemos todas las cosas, ni el más sabio puede entenderlo, como Salomón dice aquí. Pero ¿podemos confiar en ese Dios? Sí podemos confiar. Porque en su sabiduría y en la profundidad de sus pensamientos trazó un plan que nadie se imaginó jamás. Y si se lo imaginaban de alguna manera, no eran capaces de hacerlo. Solo Dios es el que produce esa resurrección y nos lleva de muerte a vida. Solo Dios es el que cambió nuestro corazón de piedra y lo volvió un corazón de carne. Solo Dios es el que restaura aún la vida de nosotros cuando pasamos y atravesamos momentos difíciles y dolorosos en nuestras vidas. Ese Dios es el Dios en el cual nosotros podemos confiar y confiamos en su sabiduría. Y como volvemos a repetir, hay muchas cosas que nosotros no entendemos en el modo de obrar de Dios.
Y la gran lección aquí, hermanos, en lo que dice Salomón, es que las cosas que sí entendemos son suficientes para descansar confiados en su soberanía y en su voluntad. Las cosas que sí entendemos son suficientes para descansar en su soberanía y en su voluntad. Entendemos que Dios es un Dios de amor. ¿Lo entendemos? Amén, ¿no? Entendemos que Dios es un Dios justo. ¿Entendemos eso? Amén. Entendemos que Dios es un Dios de gracia. ¿Lo entendemos? Sí, lo entendemos. Entendemos que Dios es un Dios de misericordia. Entendemos que Dios es un gran Padre amoroso que nos abre los brazos para recibirnos cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe en el tema de la salvación. Porque al que viene no le echo fuera. Porque no lo merecemos, pero el Señor nos recibe en el momento de la conversión. Y cada momento en que nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestros corazones para obedecerle, por ejemplo en el tema de que si caemos en algún pecado, podemos acercarnos a Él confiadamente, a ese trono de gracia, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Hermanos, el creyente tiene que disfrutar y entender que las cosas que nos son reveladas son suficientes para poder confiar en Dios en toda circunstancia de la vida. Hemos hablado al comienzo de los malos reyes, ¿no? De los malos gobernantes. Y cuando vemos la palabra de Dios siempre podemos irnos al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo siempre está presente en toda la Biblia. Es lo que estábamos hablando en la clase de membresía en la mañana. Toda la enseñanza en una iglesia siempre debe ser llevada a presentar a Jesucristo y a su persona y motivarnos a darle glorias a Él y solamente a Él. Porque cuando nosotros exaltamos al Señor Jesucristo, cuando nosotros glorificamos al Señor Jesucristo, vamos a poder llevar a cabo la orden del Señor Jesucristo, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Como iglesia confiamos en ese Dios, confiamos en su obrar, confiamos en su mano de justicia y que la hará en su momento, y nos gozamos y nos alegramos a pesar de las situaciones difíciles que podamos atravesar. Pero así como habla de los reyes malos, podemos ver en Jesucristo ese rey bondadoso y ese rey bueno, ¿no? Ese rey que es Jesucristo, que por amor a los pecadores, como vimos hace un ratito, se entregó y se humilló hasta lo más bajo, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero sabemos que no se quedó allí. Luego resucitó y fue exaltado hasta lo sumo. Y dice la palabra de Dios que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que dice, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Algún día todos tendrán que postrarse ante ese rey. Algún día todos tendrán que postrarse y reconocer su señorío. Los que creemos, los que amamos a Dios, los que somos discípulos del Señor, lo haremos voluntariamente y con gozo y con alabanza para ese Señor y ese Rey que se entregó por nosotros. Pero los que no creen, obligadamente tendrán que hacerlo y doblar sus rodillas para una condenación eterna. En esta tarde, si alguno de ustedes aquí está presente, reconoce su condición de necesidad de Jesucristo, tiene la oportunidad, ¿no? Hoy es tiempo donde usted puede reconocer su necesidad del Señor. Si preguntáramos en esta tarde, ¿dónde iría usted si el Señor viniera en este momento o si usted muriera? Y la respuesta de usted es: no estoy seguro. Usted tiene que reconocer que necesita a Jesús y que necesita reconocer sus pecados y arrepentirse y venir a Él en arrepentimiento, en ese arrepentimiento y fe, para que el Señor pueda salvarle y pueda usted ser un hijo de Dios.
Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Y esta invitación siempre es una invitación que todo creyente debe hacer a las personas que no conocen al Señor. Tal vez usted no tiene la certeza, no tiene la seguridad de ser un hijo o una hija de Dios, y en esta tarde usted reconoce y dice: Señor, no tengo la seguridad de ser tu hijo, no tengo la seguridad de vivir en esta sabiduría, porque no conozco, no reconozco en mí todas estas cualidades de sabiduría que Salomón enseña aquí. Pero Señor, en esta tarde reconozco mi pecado, reconozco mi condición perdida y te pido que me perdones. Te pido que me perdones por mis pecados, y te agradezco porque me amaste y porque entregaste tu vida por mí. Y te pido que seas mi Señor y seas mi Salvador. Quiero reconocerte como mi Señor. Iglesia del Señor, ¿cómo estamos delante del Señor en relación a todo esto que vemos aquí? Vemos injusticia, vemos cosas que no entendemos, no podemos cambiar las cosas, pero el Señor nos llama a vivir en sabiduría, a vivir en el temor de Él y a entender que podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da, y podemos entender lo que Él nos da, y lo que sí entendemos nos lleva a vivir agradecidos y glorificándole a Él y sirviéndole para alcanzar la gente que no conoce al Señor. En esta tarde podamos decirle: Señor, ayúdame a vivir en consecuencia a lo que veo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a alejarme más de las cosas que perjudican la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Ayúdame a mirar las cosas desde un punto de vista de una persona que tiene la mente de Cristo. Y ayúdame, Señor, a amar, a perdonar, a vivir en amor y a servirte, porque tú lo mereces todo. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra. Entendemos, Señor, que somos seres tan complicados. Entendemos, Señor, que tenemos muchos errores y pecados, que tú nos ayudas a poder evidenciarlos en el espejo de tu palabra. Y, Señor, en esta tarde te ruego por mis hermanos, te ruego por mí mismo, Señor, porque entendemos que podemos caer en el hecho de seguir la corriente de nuestro propio pensamiento, en seguir, Señor, la corriente de este mundo, y en dejarnos llevar, Señor, por el pensamiento de muchos hombres a veces, Señor, que llevan a las personas a la perdición, porque los llevan a pensar como el mundo piensa. Ayúdanos a pensar, Señor, de manera sabia. Danos sabiduría, Señor. Como dice Santiago, te la pedimos para que tú puedas ser glorificado en nuestras vidas. Te agradecemos por tu palabra y te encomendamos, Señor, esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.